Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas bonitas. Si es la primera vez que se unen a nuestra pequeña comunidad, les doy la más cordial bienvenida. Aquí nos dedicamos a explorar historias, a desentrañar misterios y sobre todo, a conectar con esas emociones que nos hacen humanos. Hoy tenemos un tema que, si me permiten decirlo, me toca especialmente el corazón. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Kerem Ande es mi amor eterno. No vivo sin ella. Solo pronunciarlo ya me genera una mezcla de sentimientos. Vamos a sumergirnos en una historia de amor, pero no un amor cualquiera. Hablaremos de ese amor que se vuelve vital, ese que te impulsa, ese que te hace sentir que cada latido de tu corazón está ligado a otra persona. Y lo más fascinante de esto es que no es solo una expresión romántica. A veces, cuando el amor es tan profundo, puede ser una fuerza que realmente da sentido a nuestra existencia. Antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta sentirse inspirados, emocionados y conectados, no duden en darle a ese botón rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y, lo más importante, nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos que esperamos lleguen a ustedes y les aporten algo valioso. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí, preparémonos para el viaje. Cuando pensamos en el amor eterno, a menudo nos viene a la mente una imagen idealizada, ¿no es así? Un amor de cuento de hadas perfecto sin fisuras. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y, a mi parecer, mucho más hermosa. El amor eterno, ese que nos hace decir, no vivo sin ella, o no vivo sin él, no se trata de una ausencia de problemas, sino de la presencia constante de un vínculo tan fuerte que se convierte en el cimiento de nuestra vida. Imaginen por un momento a Kerem. ¿Quién es Ande para él? No es solo una pareja, no es solo una novia o una esposa. Es el aire que respira, la luz que ilumina sus días, la razón por la que cada mañana decide abrir los ojos y enfrentar lo que venga. Es esa persona que, cuando la vida te pone contra las cuerdas, se convierte en tu roca, en tu refugio, en la fuerza que te impulsa a levantarte y a seguir luchando. Las palabras "no vivo sin ella" pueden sonar dramáticas, incluso un poco desesperadas para algunos. Pero en el contexto de un amor profundo y verdadero, encierran una verdad universal, que ciertas personas se vuelven tan intrínsecas a nuestra identidad que su ausencia sería, en efecto, una amputación del alma. Es como si una parte de ti viviera fuera de tu cuerpo, en la otra persona. Y cuando esa otra persona no está, te sientes incompleto, vulnerable, como un barco a la deriva. ¿Y qué hace que un amor sea así de poderoso? No creo que haya una fórmula mágica, un manual de instrucciones. Creo que se trata de una conexión que trasciende lo superficial. Es una aceptación total, una admiración profunda, un respeto inquebrantable. Es ver en la otra persona no solo sus virtudes, sino también sus imperfecciones, y amarlas por igual. Es entender sus miedos, celebrar sus triunfos, y estar ahí en los momentos de debilidad sin juzgar. Pensemos en los detalles que construyen un amor así. Son esas pequeñas cosas que quizás para el mundo exterior pasen desapercibidas, pero que para Kerem son tesoros. Una mirada cómplice, una risa compartida, un abrazo que te rescata del abismo, una palabra de aliento en el momento justo. Son los gestos, las acciones, la constancia. El amor no es solo un sentimiento, es una elección diaria, una dedicación que se renueva con el tiempo. Y cuando decimos mi amor eterno, estamos declarando una intención. Estamos prometiendo un compromiso que va más allá de las circunstancias, que resiste las tormentas y florece bajo el sol. Es la convicción de que, sin importar lo que la vida nos depare, este amor será el faro que nos guíe. ¿Cómo se llega a este punto? Creo que empieza con uno mismo, con la capacidad de amarse y valorarse, para luego poder proyectar ese amor hacia otra persona de una manera sana y equilibrada. Pero también se trata de encontrar a esa persona que resuena contigo a un nivel profundo, que complementa tus partes, que te desafía a ser mejor y que te acepta tal y como eres. Imaginemos a Kerem y Ande en su día a día. Quizás hay sacrificios, hay compromisos, hay discusiones que surgen de las diferencias naturales entre dos seres humanos.
Pero lo que distingue a un amor eterno es la capacidad de superar esos obstáculos juntos, de ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer el vínculo, para aprender más el uno del otro. Y aquí es donde entramos en el terreno de la filosofía del amor. ¿Es realmente posible un amor eterno? Si pensamos en la eternidad en un sentido absoluto, quizás sea una utopía. Pero si lo interpretamos como un amor que mientras viva la persona, será su motor principal, su fuente de felicidad y su mayor apoyo, entonces sí, creo firmemente que es posible. El título nos evoca esa sensación de dependencia, ¿verdad? No vivo sin ella. Pero en lugar de verlo como una debilidad, podemos interpretarlo como la máxima expresión de la interconexión. Cuando amas a alguien de esta manera, no es que seas incapaz de sobrevivir sin esa persona, sino que la vida sin ella carecería de la plenitud, de la chispa, del color que ella aporta. Es como si al conocerla, descubrieras una nueva dimensión de la existencia. Y esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Hemos experimentado un amor así? ¿Hemos sido esa persona para alguien más? Si la respuesta es sí, somos afortunados. Si la respuesta es no, no debemos desalentarnos. El amor en todas sus formas es un viaje de descubrimiento, y cada experiencia nos acerca un poco más a comprender su profundidad. Quizás Kerem y Ande se conocieron en circunstancias muy particulares. Tal vez fue un amor a primera vista, o quizás se fue construyendo lentamente, como una obra de arte que se va puliendo con el tiempo. Lo importante es que esa chispa se encendió y se convirtió en un fuego que arde con intensidad. Y cuando uno dice no vivo sin ella, está transmitiendo una vulnerabilidad, pero también una fortaleza. Es el reconocimiento de que la felicidad del otro se ha convertido en una parte integral de la propia felicidad. Es el deseo de proteger, de cuidar, de asegurar que esa persona amada esté siempre bien. En el mundo actual, donde las relaciones a menudo parecen efímeras y superficiales, una declaración como Kerem Ande es mi amor eterno. No vivo sin ella, resuena con una fuerza especial. Nos recuerda que todavía existen conexiones profundas, que el amor verdadero sigue siendo un ideal por el que vale la pena luchar. ¿Y cómo podemos cultivar ese tipo de amor en nuestras propias vidas? Creo que comienza con la comunicación honesta y abierta. Escuchar activamente, expresar nuestros sentimientos sin miedo, y estar dispuestos a comprometerse. También se trata de nutrir la relación, de hacerla una prioridad, de dedicarle tiempo y energía. El amor, como una planta, necesita ser regado y cuidado para que florezca. Además, es fundamental recordar que el amor no es posesión. Amar a alguien no significa controlarlo o limitarlo. Al contrario, el amor verdadero te da alas, te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Y cuando amas a alguien de esta manera, deseas su crecimiento y su felicidad, incluso si eso implica ciertos momentos de separación. Pero volviendo a la fuerza de la frase no vivo sin ella, es importante recalcar que esta dependencia, cuando está basada en el amor, no es una debilidad. Es una fortaleza que nace de la conexión profunda. Es como decir que no puedes vivir sin el sol. No es que seas incapaz de sobrevivir sin él, sino que tu existencia sería mucho más sombría, mucho menos vibrante. Y en el contexto de Kerem y Ande, esta declaración es un testimonio de la importancia que ella tiene en su vida. Es un reconocimiento de que ella es su ancla, su inspiración, su razón de ser. Y estoy seguro de que para Ande ese sentimiento es mutuo. Porque el amor verdadero, ese amor eterno, es un camino de ida y vuelta. Este tipo de amor nos enseña sobre la resiliencia. Nos enseña que a pesar de las dificultades, hay algo más grande que nos une. Nos enseña sobre el perdón, sobre la paciencia, sobre la empatía. Son lecciones que no solo aplican a las relaciones románticas, sino a todas nuestras interacciones humanas. Así que, mis queridos amigos, cuando escuchamos estas palabras, Kerem Ande es mi amor eterno. No vivo sin ella, no solo estamos escuchando una declaración de amor. Estamos escuchando una historia de dedicación, de conexión profunda, de una vida que ha encontrado su centro en otra persona. Es un recordatorio de la potencia del amor humano, de su capacidad para transformar nuestras vidas y darnos un propósito. Y para finalizar esta parte, quiero que piensen en lo que esta frase significa para ustedes. ¿Les evoca alguna memoria? ¿Les inspira de alguna manera? ¿Les hace pensar en alguien especial en sus vidas? Hemos recorrido un camino emocional,
desentrañando la profundidad de una declaración que va más allá de las palabras. Hemos explorado la idea del amor eterno, no como una fantasía, sino como una realidad tangible construida sobre pilares de respeto, admiración y una conexión inquebrantable. Hemos analizado la frase "no vivo sin ella", no como una señal de debilidad, sino como la máxima expresión de la interdependencia y la trascendencia del amor. Y hemos reflexionado sobre cómo este tipo de amor se cultiva, se nutre y se convierte en la fuerza vital que impulsa a dos personas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Su presencia aquí, su atención, su energía, lo significan todo para este canal. Espero de verdad que este vídeo les haya tocado el corazón, les haya inspirado, o al menos les haya dado algo en que pensar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Han vivido o presenciado un amor tan profundo? ¿Qué significa para ustedes el amor eterno? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y saber qué les pasa por la cabeza. Cada comentario es un regalo para mí. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si sienten que ha aportado algo a su día, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Un simple me gusta nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar o beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a este canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para estar al día con todo lo nuevo que preparamos. Juntos seguiremos explorando historias, desentrañando emociones y sobre todo, conectando a través de la magia del contenido. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Les envío un abrazo enorme, lleno de energía positiva. Cuídense mucho, amen mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós por ahora.